Solo quería estar con mi hija en esta Navidad, dijo la taxista intentando contener las lágrimas. Solo quería estar con mi hija en esta Navidad. Ella no tenía idea de que el pasajero sentado a su lado era un millonario. ¿Y lo que él hizo después? Ni ella pudo creerlo. Apoya el canal dejando tu like y comentario y vamos con nuestra historia. Mamá, Santa Claus se va a poner triste si no estás aquí cuando llegue. La voz de Camila resonaba en la memoria de Monique mientras conducía el taxi amarillo por las calles congestionadas de la Ciudad de México. Aquellos ojos enormes llenos de lágrimas, mirando hacia arriba cuando ella se arrodilló para despedirse, todavía la perseguían. Los deditos pequeños sosteniendo el collar de pasta coloreada que había hecho especialmente para la Navidad. El aroma de champú infantil de fresa en los cabellos rizados. Mami va a volver pronto, mi amor. Te prometo que voy a estar aquí antes de que llegue Santa Claus. Mentira. Ella sabía que era mentira en el momento en que las palabras salieron de su boca. La renta atrasada, la notificación de desalojo, el pago del taxi, los medicamentos para la tos persistente de su hija. No había forma de estar en casa antes de la medianoche. No si quería tener un techo sobre la cabeza de su hija en enero. Monique parpadeó varias veces para alejar las lágrimas que amenazaban con caer. No podía darse el lujo de llorar ahora. La aplicación marcaba 143 pesos con 50 centavos, menos de la mitad de lo que necesitaba recaudar aquella noche. El tráfico de la víspera de Navidad hacía cada viaje más demorado, cada semáforo en rojo, una pequeña tortura. El semáforo se abrió y ella aceleró el taxi, pasando por tiendas decoradas y familias felices que cargaban bolsas de regalos. El cielo de la Ciudad de México ya oscurecía, las primeras estrellas apareciendo tímidamente por entre la contaminación luminosa de la metrópoli. En algún lugar, su hija de 4 años probablemente le preguntaba a doña Clemencia por 100ª vez cuándo llegaría su mamá. Santa Claus sabe que somos pobres, mami. La pregunta inocente que Camila había hecho la semana anterior volvió a atormentarla. Monique había forzado una sonrisa y respondido que Santa Claus llevaba regalos para todos los niños buenos del mundo. No importaba si eran ricos o pobres, una promesa más que no lograría cumplir completamente. El único regalo que había logrado comprar para su hija fue una pequeña muñeca de trapo en una feria de artesanías, usando el dinero que había economizado, saltándose algunas comidas durante la semana. El taxi se detuvo nuevamente en el congestionamiento del Paseo de la Reforma, ahora completamente iluminado por decoraciones navideñas. En la radio, un anuncio insistía en que no había Navidad sin los chocolates de determinada marca. Monique cambió la estación irritada, deteniéndose en una que tocaba música mexicana antigua. La aplicación vibró, anunciando un viaje cercano. Ella aceptó inmediatamente, ajustando el retrovisor y respirando profundo, intentando recomponer la expresión profesional que los pasajeros esperaban. No podría darse el lujo de perder evaluaciones positivas. Cada estrella menos significaba menos viajes, menos dinero, menos posibilidades de mantener un techo sobre la cabeza de Camila. Estacionó frente a un edificio comercial lujoso en la zona de Polanco. Un hombre de traje oscuro estaba parado en la entrada, hablando por teléfono con expresión seria. Por el porte y la ropa, Monique sabía que era el tipo de cliente que podría dejar una buena propina si estaba satisfecho con el servicio. El hombre colgó el celular al ver el taxi detenerse y caminó en dirección al vehículo. Monique forzó una sonrisa cuando él entró en el asiento trasero, trayendo consigo el aroma discreto de un perfume caro. «Buenas noches», dijo ella mirando brevemente por el retrovisor. «¿A dónde vamos?» «Hotel W, por favor»,
respondió él, la voz grave y controlada. Mónica asintió e inició el viaje en la aplicación. Su reflejo en el espejo mostraba ojeras profundas que el maquillaje apresurado de la mañana ya no lograba disimular. 24 de diciembre, 19 horas con 18 minutos, y el cansancio de quien ya estaba en la calle desde las 7 de la mañana pesaba sobre sus hombros. En el asiento trasero, el hombre no tomó el celular inmediatamente, como la mayoría de los ejecutivos hacía. En cambio, miraba por la ventana, observando la ciudad adornada para la Navidad. Monique ajustó el portarretratos en el tablero, donde el rostro sonriente de Camila parecía observarla con expectativa. La foto había sido tomada en la Navidad anterior, cuando todavía vivían en un departamento mejor, antes de que el padre de la niña decidiera que ya no quería más responsabilidades y desapareciera sin dejar rastros. ¿La señora siempre trabaja en víspera de Navidad? La voz del pasajero interrumpió sus pensamientos. La pregunta tomó a Monique por sorpresa. Generalmente los pasajeros apenas notaban su existencia más allá de la función de llevarlos al destino. Sí, señor, el movimiento es bueno en esta época, respondió automáticamente, omitiendo toda la verdad detrás de aquella noche de trabajo. El taxi avanzó lentamente por el tráfico congestionado de la avenida Insurgentes. Familias pasaban por las aceras, niños sonrientes de la mano con sus padres. En algún lugar de la ciudad, Camila probablemente miraba hacia la puerta con cada ruido, esperando que fuera su mamá llegando. «¡Bonita foto!», comentó el hombre, señalando el portarretratos en el tablero. ¿Su hija? Monique sintió el corazón apretarse. Normalmente evitaba conversaciones personales con pasajeros, pero había algo en la voz de él que no sonaba como mera curiosidad casual. «Sí, mi hija Camila», respondió, permitiendo que una sonrisa genuina surgiera brevemente en sus labios. «Cumplió 4 años el mes pasado». El hombre asintió, mirando la foto con más atención. «¿Debe estar ansiosa por Santa Claus?» «No». La pregunta golpeó a Monique como un puñetazo en el estómago. Ella apretó el volante con fuerza, intentando mantener la compostura. «Sí, muy ansiosa», respondió, la voz ligeramente trémula. «Le encanta la Navidad». Un silencio se instaló en el taxi mientras Monique maniobraba entre los carros. La ciudad entera parecía estar en movimiento aquella noche, todos corriendo para llegar a casa, para sus familias, sus cenas, sus regalos debajo del árbol, todos, excepto ella. ¿Y la señora no preferiría estar con ella ahora?, preguntó el hombre después de algunos momentos. Monique miró rápidamente hacia el retrovisor, encontrando los ojos del pasajero. No había malicia o juicio ahí, solo una curiosidad genuina que la desarmó completamente. «Mami, ¿prometes que vas a estar aquí cuando me despierte mañana?». La voz de Camila resonó nuevamente en su mente, y Monique sintió un nudo en la garganta. La pregunta del pasajero había alcanzado el centro de su dolor aquella noche. «Solo quería estar con mi hija en esta Navidad». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Su voz casi un susurro. «Pero no siempre podemos tener lo que queremos, ¿verdad?». Ella inmediatamente se arrepintió de la sinceridad. Los pasajeros no querían oír los problemas de una taxista, especialmente en víspera de Navidad. Era probable que él estuviera solo siendo educado, haciendo conversación casual para pasar el tiempo durante el trayecto. «Disculpe, no quise molestar con problemas personales», añadió rápidamente, forzando una sonrisa profesional mientras giraba a la derecha en la avenida Chapultepec. El hombre se acomodó en el asiento trasero, mirando nuevamente la foto de Camila. «¿Y por qué no está con ella?», preguntó, su voz ahora más suave, como si realmente le importara la respuesta. Monique dudó. ¿Por qué estaba desahogándose con un completo extraño?
Tal vez fuera el cansancio, tal vez la soledad de aquel día, o simplemente la necesidad humana de compartir una carga que se volvía demasiado pesada para llevar sola. Porque la vida no es fácil, respondió finalmente, los ojos fijos en la carretera adelante. Soy madre soltera. Las cuentas no esperan a Santa Claus. Ella no mencionó la renta atrasada, ni el aviso de desalojo, ni los medicamentos caros, ni las noches en que comía apenas un pan con mantequilla para que Camila pudiera tener una comida completa. Algunas verdades eran demasiado pesadas para compartir con extraños. Por el retrovisor notó que el hombre la observaba con una expresión que no lograba descifrar completamente. No era lástima. Ella reconocería eso inmediatamente. Parecía más algo como consideración. «¿Su exmarido no ayuda?», preguntó él después de un momento. «Él simplemente desapareció cuando descubrió que yo estaba embarazada», respondió Monique, sorprendiéndose nuevamente con su propia sinceridad. «No sé dónde está, y sinceramente no me importa. Solo me importa mi hija». Una lágrima terca escapó y descendió por su rostro. Ella la limpió rápidamente, esperando que el pasajero no lo hubiera notado. El semáforo se puso en rojo nuevamente y Monique aprovechó la pausa para respirar profundo y recomponerse. No podía darse el lujo de perder el control. Ahora, lo que ella no sabía era que el hombre en el asiento trasero no era un ejecutivo común. Douglas Macedo, a los 41 años, era dueño de una de las mayores empresas de tecnología del país. El taxi amarillo había sido apenas una elección por discreción aquella noche, un intento de pasar desapercibido en una ciudad donde su rostro frecuentemente aparecía en revistas de negocios y eventos sociales. Mientras observaba a la mujer luchando para contener las lágrimas, algo dentro de él se movió. Aquella no era la noche de Navidad que había planeado, ni el tipo de encuentro que esperaba tener. Pero había algo en la dignidad silenciosa de aquella mujer, en la forma como ella intentaba esconder su dolor mientras hacía lo necesario por su hija, que lo tocó profundamente. «¿Cuánto tiempo todavía pretende trabajar hoy?», preguntó Douglas, mirando el reloj de muñeca. Monique respiró profundo antes de responder. «Lo que sea necesario, señor, probablemente hasta después de la medianoche». Douglas asintió silenciosamente, observando la ciudad a través de la ventana. Luces parpadeaban, familias pasaban. El espíritu navideño estaba por todas partes, excepto dentro de aquel taxi donde una madre trabajaba mientras su hija esperaba en casa. El taxi se detuvo frente a la entrada imponente del Hotel WW. La estructura moderna, iluminada por luces azuladas en la víspera de Navidad, contrastaba con los edificios convencionales alrededor. Monique detuvo el taxímetro y se giró para informar el valor del viaje. «Son 57 pesos con 40 centavos», dijo ella, volviendo a su postura profesional. Douglas miró una vez más el portarretratos en el tablero antes de sacar la cartera del bolsillo interno del saco. «Su hija», comenzó, dudando por un momento. «¿Ella cree en Santa Claus?». La pregunta tomó a Monique desprevenida. ¿Por qué un desconocido se interesaría por eso? «Sí», respondió, permitiendo que una sonrisa cansada apareciera en su rostro. Hizo una carta para él la semana pasada. Pidió una muñeca que habla y un libro de historias. «¿Y qué va a pasar cuando ella despierte mañana?», preguntó él, su tono desprovisto de juicio, apenas genuinamente curioso. Monique tragó saliva. La muñeca de trapo que había logrado comprar era bonita, pero estaba lejos de ser la muñeca que habla que Camila tanto deseaba después de ver en la televisión. «Ella va a recibir una muñeca», respondió simplemente, omitiendo que no sería la de los sueños de su hija. «Santa Claus siempre aparece, incluso cuando el presupuesto está ajustado». Douglas asintió lentamente, como si tomara una decisión.
En lugar de entregar el dinero del viaje, guardó la cartera y tomó el celular. —¿Usted dijo que va a trabajar hasta después de la medianoche? —preguntó, sus dedos deslizándose por la pantalla del aparato. —Sí, señor —respondió Monique, comenzando a sentirse incómoda con el rumbo de la conversación. Ya había tenido pasajeros que intentaron coquetear antes, y aquel no parecía ser el momento para eso. —Tengo una propuesta para usted —dijo Douglas levantando los ojos del celular. —No es nada impropio —añadió rápidamente, notando la expresión cautelosa de ella—. Estoy dispuesto a pagar 5,000 pesos por un viaje especial. Los ojos de Monique se abrieron como platos. 5,000 pesos era más de lo que ganaba en un mes entero. —¿Qué tipo de viaje? —preguntó, la desconfianza evidente en su voz. —Necesito pasar por algunos lugares antes de la medianoche —explicó él. Después de eso, usted estará libre para ir a casa con su hija, con 5,000 pesos en el bolsillo. La oferta era demasiado tentadora para ignorar, pero años en las calles de la Ciudad de México le habían enseñado a Monique a ser cautelosa con propuestas que parecían demasiado buenas. —¿Qué exactamente tendría que hacer? —preguntó, girándose en el asiento para encararlo directamente. —Primero llevarme hasta mi departamento para recoger algunas cosas —respondió Douglas con calma. Después, pasar por algunas tiendas, que sé que estarán abiertas hasta tarde y finalmente, hizo una pausa, llevarme hasta su casa para conocer a su hija. Monique sintió la sangre helarse en las venas. Por un momento, todo el cansancio desapareció, sustituido por un instinto protector feroz. —Ni pensarlo —respondió firmemente, la mano ya en el cinturón de seguridad. —Por favor, pague el viaje y baje del taxi. Douglas pareció genuinamente sorprendido con la reacción. —No, espere, creo que entendió mal —dijo él, levantando las manos en un gesto pacificador. —Déjeme explicar mejor. —No hay nada que explicar —cortó Monique, el miedo dando lugar a la rabia. No sé quién piensa que soy, pero no voy a llevar a un extraño cerca de mi hija, ni por 5,000, ni por nada. Douglas respiró profundo, percibiendo cómo habían sonado sus palabras. —Mi nombre es Douglas Macedo —dijo él lentamente. Soy director general de Tech México. No soy un depredador. Soy apenas alguien que dudó, pareciendo escoger las palabras. Alguien que no tiene familia para pasar la Navidad y que quedó conmovido por su situación. Monique entrecerró los ojos, todavía desconfiada. ¿Espera que crea que un director general millonario decidió tomar un taxi común en víspera de Navidad? Douglas sonrió levemente. «Puede buscar mi nombre en Google», sugirió, entregando su tarjeta de presentación. «A veces prefiero pasar desapercibido. Carros con chofer llaman mucha atención». Monique tomó el celular con manos ligeramente temblorosas y escribió el nombre de él. Los resultados aparecieron instantáneamente. Douglas Macedo, 41 años, fundador y director general de Tech México, una de las mayores empresas de tecnología del país. Varias fotos mostraban al mismo hombre que estaba sentado en el asiento trasero de su taxi. «¿Por qué?», comenzó ella confundida. «¿Por qué le importaría mi situación?». Douglas miró por la ventana por un momento antes de responder. «Porque ya estuve del otro lado», dijo finalmente. «Mi madre también era soltera y trabajaba en 2 empleos para mantenerme. Hubo muchas Navidades en que ella no pudo estar conmigo». Hizo una pausa, los ojos perdidos en algún recuerdo distante. «Lo que estoy proponiendo es simple. Quiero ayudar a usted y a su hija a tener una Navidad feliz, sin segundas intenciones, sin condiciones escondidas, apenas un gesto de bondad, digamos así». Monique todavía dudaba. El instinto maternal de protección luchando contra la necesidad financiera y el deseo desesperado de estar con su hija aquella noche. «¿Cómo puedo confiar en usted?»,
preguntó finalmente. Douglas pensó por un momento. «¿Podemos hacer todo a las claras?», respondió. «Vamos primero a buscar los regalos. Después usted puede llamar a su vecina y avisar que está llevando a alguien. Podemos combinar una palabra código, algo que solo usted y ella sepan para que ella use si percibe cualquier cosa sospechosa. Y usted estará a mi lado todo el tiempo». La propuesta era razonable, y las precauciones sugeridas demostraban que él entendía sus preocupaciones. Aún así, años de dificultades le habían enseñado a Monique a dudar de gestos de bondad inesperados. «¿Por qué haría esto?», preguntó, la voz más suave ahora. «¿Por qué yo? ¿Por qué hoy?». Douglas sonrió melancólicamente. «Digamos que estoy intentando recuperar un poco del espíritu navideño que perdí a lo largo de los años», respondió. «Y usted me recordó cuánto sacrificó mi madre por mí. Tal vez sea una forma de retribuir, aunque no sea directamente a ella». Él extendió la mano con algunos billetes. «Aquí están 1,000 pesos adelantados. Los otros 4,000 los recibirá cuando terminemos la noche. No importa cuál sea su decisión sobre dejarme conocer a su hija». Monique miró el dinero, sintiendo el peso de las cuentas atrasadas, de la renta pendiente, del aviso de desalojo. Con aquel valor podría resolver sus problemas más urgentes y todavía comprar regalos decentes para Camila. Y lo más importante, podría estar con ella antes de la medianoche. ¿Por qué no cuenta más sobre ese plan mientras conducimos a su departamento?, sugirió finalmente, poniendo el taxi en movimiento. Douglas sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. «Es el primer paso para una Navidad inolvidable», dijo guardando el celular en el bolsillo. «Para todos nosotros». Monique todavía no estaba completamente convencida, pero algo en la sinceridad de él la hizo continuar conduciendo. El taxi dejó el hotel y entró nuevamente en el tráfico de la ciudad, ahora un poco menos congestionado. «¿Su departamento queda dónde?», preguntó ella, ajustando el retrovisor. «Polanco», respondió Douglas. «En la calle Horacio. ¿Conoce?». Mónica sintió. Era uno de los barrios más caros de la ciudad, lo que hacía la historia de él aún más plausible. Mientras conducía, observaba ocasionalmente al hombre por el retrovisor. Él no se parecía en nada a la imagen que tenía de un director general millonario. No había arrogancia en sus gestos, ni impaciencia en sus palabras, solo una calma melancólica y una mirada que ahora percibía cargaba su propia dosis de soledad. «¿Cuánto tiempo trabaja como taxista?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado. «3 años», respondió Monique. «Después de que el padre de Camila se fue, necesité un trabajo con horarios flexibles para cuidar de ella. Antes de eso, yo era asistente administrativa en una constructora», dijo ella, recordando una vida que parecía haber ocurrido en otra existencia. «Tenía un salario razonable, seguro médico, perspectiva de crecimiento, pero cuando quedé embarazada». Ella no necesitó terminar la frase. Era una historia demasiado común en México. Mujeres que perdían oportunidades de carrera al convertirse en madres, especialmente madres solteras. Tec México tiene una política de apoyo a madres y padres solos, comentó Douglas como si pensara en voz alta. Guardería en el lugar de trabajo, horarios flexibles, licencia extendida. Monique sonrió sin humor. «Debe ser excelente para quien logra un empleo ahí», respondió, «pero dudo que contraten a alguien sin universidad completa y con un agujero de 3 años en el currículum». Douglas no respondió inmediatamente, pareciendo considerar algo. El taxi giró en la calle Horacio, donde edificios lujosos se elevaban, todos decorados para la Navidad con luces y adornos elegantes. Ella estacionó frente a la dirección indicada, un edificio con fachada moderna y portería impecable. «Espere aquí», pidió Douglas. «Vuelvo en 10 minutos». Monique asintió, observándolo entrar al edificio después de saludar al portero por su nombre.
Tan pronto como quedó sola, tomó el celular y llamó a doña Clemencia. «¿Cómo está Camila?», preguntó tan pronto como la anciana atendió. «Está bien, querida», respondió la vecina con voz cansada. «Acabó durmiéndose en el sofá mientras esperaba por ti. Preguntó unas 20 veces a qué hora ibas a llegar». Monique sintió el corazón apretarse. «Dígale que estaré en casa más temprano de lo previsto», dijo, una sonrisa genuina surgiendo en sus labios. «Y que tal vez la Navidad sea más especial de lo que imaginábamos». «¿Pasó algo, niña?», preguntó doña Clemencia, la curiosidad evidente en su voz. «Tal vez», respondió Monique, mirando hacia el edificio donde Douglas había entrado. «Todavía no tengo certeza, pero creo que...» dudó. «Creo que un pequeño milagro de Navidad puede estar ocurriendo». Exactamente 11 minutos después, las puertas del elevador se abrieron y Douglas salió cargando 2 bolsas grandes y un maletín ejecutivo. Vestía ahora ropa más casual, mezclilla oscura y un suéter azul marino que sustituían el traje formal. El portero corrió para ayudarlo, pero él rehusó con un gesto gentil y se dirigió al taxi. Monique observó la transformación con curiosidad. Sin el traje, él parecía menos intimidante, más humano. Douglas guardó las bolsas en la cajuela y volvió al asiento trasero. «¿Para dónde ahora?», preguntó Monique encendiendo el carro. «Centro Comercial Santa Fe», respondió él, consultando el reloj. «Todavía tenemos tiempo antes de que cierren para el feriado». El taxi se deslizó por las calles decoradas, ahora menos congestionadas, a medida que las personas llegaban a sus destinos navideños. Pequeños copos de algodón simulaban nieve en las vitrinas de las tiendas, una ironía en una noche templada de diciembre en la Ciudad de México. «¿Puedo preguntar qué está planeando?», arriesgó Monique, ajustando el retrovisor para verlo mejor. Douglas sonrió, pareciendo más relajado en la ropa casual. «Quiero que su hija tenga la Navidad que merece», respondió simplemente, «y quiero que usted esté ahí para ver el rostro de ella cuando despierte mañana por la mañana». Monique sintió la garganta apretarse con la emoción. 3 años como taxista habían endurecido su corazón, volviéndola escéptica respecto a la bondad desinteresada. Pero había algo en la manera como Douglas hablaba, una sinceridad melancólica que la hacía querer creer. «Ella pidió una muñeca que habla», comentó bajito. «La vi en la vitrina de la tienda de juguetes del centro comercial. Cuesta casi 1/3 de mi renta». Douglas asintió, haciendo una anotación mental. ¿Qué más le gustaría? ¿Qué la haría realmente feliz? Monique pensó por un momento, dejándose imaginar un mundo donde las limitaciones financieras no existieran. Le encantan los libros de historias. Siempre tomamos prestados de la biblioteca municipal, pero ella sueña con tener sus propios libros con su nombre escrito en ellos. Una sonrisa suave se formó en sus labios, y ella menciona siempre que le gustaría tener un vestido de princesa igual al de la señorita de la televisión, creo que de alguna caricatura. Douglas escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera una instrucción importante para un proyecto valioso. ¿Y usted?, preguntó él sorprendiéndola. ¿Qué le gustaría recibir en Navidad? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en regalos para sí misma? Años, tal vez desde que Camila naciera, y todas sus prioridades cambiaron. «¿Yo?», repitió casi incrédula. «No necesito regalos. Estar con mi hija ya sería suficiente». «Entiendo eso», respondió Douglas con un gesto, «pero si pudiera tener algo, cualquier cosa, ¿qué sería?». Monique pensó, mientras maniobraba el taxi en dirección al centro comercial. ¿Qué realmente deseaba? ¿Un departamento mejor? ¿Seguridad financiera? La respuesta vino de un lugar inesperado, de un deseo casi olvidado. «Un libro», dijo finalmente.
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Comencé a leerlo en la biblioteca municipal años atrás, antes de que Camila naciera, pero nunca logré terminarlo. Siempre quise tener mi propio ejemplar. Douglas sonrió. Una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Un libro, repitió él, como si la respuesta le agradara. Una elección excelente. El centro comercial Santa Fe apareció delante de ellos, sus luces navideñas brillando intensamente contra el cielo nocturno. Monique estacionó el taxi en la entrada principal, pero antes de que pudiera apagar el motor, Douglas extendió una tarjeta negra hacia ella. «Mi tarjeta corporativa», explicó. «Quiero que entre conmigo y elija los regalos para Camila. Usted conoce los gustos de ella mejor que nadie». Monique miró la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. «No puedo aceptar eso», protestó. «Ya es demasiado lo que está haciendo». «No se lo estoy dando a usted», aclaró Douglas. «Estoy pidiendo su ayuda para elegir los regalos correctos. Considérelo parte de su trabajo esta noche». Él habló con tanta naturalidad que Monique casi creyó que era un pedido común. Después de un momento de duda, aceptó la tarjeta y la guardó en la bolsa. «Voy a estacionar adecuadamente», dijo ella, accionando las luces intermitentes. «Y entonces podemos entrar». El centro comercial todavía estaba relativamente lleno, con consumidores de última hora buscando regalos antes del cierre. Monique se sentía desplazada caminando al lado de Douglas como si estuviera en un mundo al cual no pertenecía. Su uniforme de taxista, pantalón negro y camisa polo amarilla contrastaba con las ropas elegantes de los frecuentadores habituales del Santa Fe. «No se preocupe por eso», dijo Douglas notando su incomodidad. «Nadie está prestando atención». Él tenía razón, por supuesto. En víspera de Navidad, todos estaban demasiado ocupados con sus propias compras para notar a una taxista fuera de su hábitat natural. La primera parada fue la tienda de juguetes. Monique caminó directo a la sección de muñecas y encontró exactamente lo que Camila había pedido. Una muñeca de cabello castaño rizado que cantaba canciones de cuna cuando era abrazada. La tomó con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. «Le va a encantar», murmuró más para sí misma que para Douglas. «Póngala en el carrito», la animó él, tomando un carrito de compras. «Y vamos a buscar algunas opciones más. Todo niño merece más de un regalo en Navidad». Monique dudó. «No quiero que se vuelva mimada». «No se preocupe», tranquilizó Douglas. «Algunas cosas prácticas, otras divertidas, un equilibrio». Ellos pasaron por los pasillos de la tienda con Monique, seleccionando cuidadosamente artículos que sabía que encantarían a Camila. Un conjunto de libros de historias con cubiertas coloridas, un pequeño kit de doctora, profesión que la niña decía querer seguir cuando creciera, un rompecabezas de animales del bosque, un vestido azul centelleante que recordaba a una princesa de caricatura y una mochila nueva para sustituir la vieja que ya estaba rasgándose en las costuras. Cada artículo que colocaba en el carrito hacía su corazón acelerarse, tanto de alegría como de una extraña culpa. Nunca había podido dar tantas cosas a su hija de una sola vez. Parte de ella temía que Camila se acostumbrara a un estándar imposible de mantener. «Va a pensar que Santa Claus se hizo rico de repente», comentó intentando sonar ligera, pero la preocupación transparentaba en su voz. Douglas percibió la inquietud de ella. «Podemos decir que algunos de los regalos son míos, no de Santa Claus», sugirió. Como un amigo de la familia que apareció en víspera de Navidad. Monique consideró la sugerencia, un amigo de la familia. La descripción parecía extrañamente adecuada para alguien que había conocido hacía menos de 2 horas, pero que estaba a punto de transformar completamente la Navidad de ella y de Camila.
Después de pagar por la pequeña montaña de regalos, Monique evitó mirar el valor total en la terminal. Se dirigieron a una librería del centro comercial. Douglas tomó inmediatamente un ejemplar de 100 años de soledad en tapa dura de la edición conmemorativa. «Para usted», dijo simplemente, colocando el libro en sus manos. Monique pasó los dedos por la cubierta ilustrada, sintiendo la textura del papel. Un objeto tan simple, pero que representaba algo que hacía mucho había dejado de lado. Tiempo para sí misma, para sus propios intereses y placeres. «Gracias», dijo, la voz ligeramente embargada. «Pero no era necesario». «Todo mundo necesita un buen libro», interrumpió Douglas suavemente, «especialmente madres que dedican todo su tiempo a los hijos». Compraron algunos libros infantiles más, incluyendo una edición ilustrada de cuentos de hadas mexicanos. Cuando salieron de la librería, Douglas consultó nuevamente el reloj. «Todavía tenemos 1 hora antes de que las tiendas cierren», observó. «¿Una parada más?» Monique miró confundida las bolsas que ya cargaban. «¿Qué más podríamos comprar? Ya tenemos más que suficiente». Douglas sonrió de un modo enigmático. «Algo para usted, algo especial para la víspera de Navidad». Antes de que pudiera protestar, él la guió gentilmente a una tienda de ropa femenina. Monique se sintió aún más desplazada ahí, entre las piezas elegantes y los precios que jamás podría pagar. «No puedo», comenzó a decir, pero Douglas la interrumpió nuevamente. «Apenas un vestido», dijo él, «para celebrar la Navidad con su hija, algo que la haga sentirse especial en la noche más especial del año». Había algo en la manera como él hablaba, sin lástima o condescendencia, solo una gentileza sincera que hizo a Monique ceder. Una empleada se aproximó y Douglas explicó que necesitaban un vestido para una celebración navideña. La empleada evaluó a Monique con mirada profesional, ignorando completamente el uniforme de taxista. «Tengo algunas opciones que quedarían perfectas», dijo, conduciéndolos por la tienda. Monique probó 3 vestidos, sintiéndose como una adolescente yendo al primer baile. El tercero, un vestido rojo oscuro, simple pero elegante, que caía perfectamente en su cuerpo, hizo sus ojos brillar cuando se vio en el espejo. ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía así, como una mujer, no solo como la mamá de Camila o la taxista que los pasajeros apenas notaban? Cuando salió del probador, percibió que Douglas la observaba con una expresión que no logró descifrar completamente. Había admiración ahí, ciertamente, pero también algo más, una especie de reconocimiento. «Perfecto», dijo él simplemente. Mientras la empleada embalaba el vestido, Monique notó a Douglas seleccionando discretamente una bufanda dorada y una pequeña caja de joyas de la sección de accesorios, añadiéndolos a la compra sin comentar. Salieron del centro comercial cargados de bolsas. El cielo de la Ciudad de México, ahora completamente oscuro, punteado por algunas estrellas tercas que lograban brillar a través de la contaminación luminosa de la ciudad. En el taxi, Douglas ayudó a organizar todas las compras en la cajuela. «¿Qué hora es?», preguntó Monique, súbitamente preocupada con el tiempo. «Casi las 10:30», respondió Douglas, chequeando el reloj. «Todavía tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?», cuestionó ella, la curiosidad mezclada con una emoción que no sentía hacía años. Douglas sonrió. Aquella sonrisa que ahora comenzaba a parecer familiar. «Para transformar un departamento común en un escenario de Navidad digno de los sueños de Camila», respondió, cerrando la cajuela. «Y para que usted esté en casa cuando el reloj marque la medianoche». El taxi recorrió las calles de la Ciudad de México, ahora significativamente más vacías. Mientras conducía, Monique llamó nuevamente a doña Clemencia para avisar que estaría en casa más temprano de lo previsto. «¿Cómo está Camila?», preguntó, el corazón acelerando al pensar en su hija.
Durmiendo como un angelito, respondió la anciana, la voz cansada pero gentil. Intentó quedarse despierta, pobrecita. Dijo que quería ver llegar a Santa Claus. Monique sonrió, imaginando a su hija luchando contra el sueño, determinada a esperar al visitante mítico. «Estoy llevando a un amigo», dijo dudando, mirando por el retrovisor a Douglas, que fingió no estar escuchando la conversación. «Él va a ayudarme con algunas cosas para la Navidad de Camila». Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de amigo?», preguntó doña Clemencia, la desconfianza evidente en su voz. «Un amigo confiable», respondió Monique, escogiendo las palabras con cuidado. «Doña Clemencia, ¿recuerda cuando hablé de que un día el ángel de la guarda de Camila aparecería? Creo que finalmente decidió manifestarse». La referencia a una conversación particular que tuvieron meses antes pareció tranquilizar a la anciana. «Entiendo», dijo ella con un tono diferente en la voz. «La puerta está sin llave». «Los estaré esperando». Monique colgó y respiró profundo. Una parte de ella todavía no creía en lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles eran las probabilidades de que un millonario entrara en su taxi en víspera de Navidad y decidiera transformar su vida? Parecía el argumento de una de aquellas películas navideñas azucaradas que pasaban en la televisión, no algo que ocurría en la vida real, especialmente no en la vida de una taxista soltera de Iztapalapa. «¿Está bien?», preguntó Douglas, notando su expresión pensativa. «Estoy intentando entender por qué está haciendo todo esto», respondió ella honestamente. «Personas como usted no suelen preocuparse por personas como yo». Douglas miró por la ventana por un momento, observando las decoraciones navideñas que pasaban en borrón. «Personas como yo», repitió, como si testara las palabras. «¿Usted cree que me conoce porque sabe mi cargo y mi patrimonio líquido?» Había una tristeza en su voz que sorprendió a Monique. «Disculpe», dijo ella rápidamente. «No quise ofender». «No ofendió», garantizó él. «Es una suposición natural, pero déjeme contarle algo que no está en los artículos de revista o en las páginas de Wikipedia». Él hizo una pausa como si organizara los pensamientos. «Cuando yo tenía 7 años, mi madre trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. En víspera de Navidad, una de las familias para quienes ella trabajaba pidió que se quedara hasta tarde, prometiendo un bono generoso. Ella no podía rechazar. La renta estaba atrasada, así como mi material escolar para el año siguiente». Monique escuchaba atentamente, reduciendo la velocidad del taxi inconscientemente. «Me quedé con la vecina, una señora anciana como su doña Clemencia. Esperé y esperé, pero me dormí antes de la medianoche. Cuando desperté por la mañana siguiente, encontré a mi madre durmiendo en la silla de la cocina, exhausta, todavía con la ropa del día anterior. Al lado de nuestro minúsculo árbol de Navidad había un regalo envuelto en papel de supermercado, un pequeño carro de control remoto, el único regalo que ella pudo comprar con el bono de aquella noche de trabajo». Douglas hizo otra pausa, su voz ligeramente embargada por la emoción del recuerdo. «Lo que más me marcó no fue el regalo en sí, sino el hecho de que ella estuviera ahí, aunque fuera por solo algunas horas antes de que tuviera que salir nuevamente para otro trabajo. Fue la primera y última vez que la vi llorar cuando le pregunté si había visto a Santa Claus». Monique sintió un nudo en la garganta. La historia era dolorosamente familiar. «Cuando usted habló que quería estar con su hija en esta Navidad», continuó Douglas, «algo dentro de mí simplemente se conectó, como si pudiera de alguna forma cambiar aquella noche de hace 30 años». El taxi se detuvo en un semáforo en rojo, y en el silencio que siguió, Monique percibió que lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. Rápidamente las limpió. «Gracias por contarme eso», dijo bajito.
Douglas asintió, aparentemente también emocionado con la propia historia. Entonces, cuando pregunta por qué estoy haciendo esto, la respuesta es simple, porque alguien debería haber hecho eso por mi madre, y porque puedo. El semáforo se abrió, y Monique aceleró suavemente, girando en dirección a Iztapalapa. 10 minutos después, estacionó frente a un pequeño edificio de 4 pisos sin elevador en una calle residencial tranquila. «Es aquí», anunció, un poco avergonzada de la simplicidad del local. Douglas bajó del carro y comenzó a sacar las bolsas de la cajuela. Monique abrió el departamento del primer piso, donde vivía una señora de cabellos grises y rostro gentil. «Doña Clemencia, este es Douglas», presentó ella. «Douglas, esta es doña Clemencia, la persona que hace posible que yo trabaje y críe a Camila». Douglas extendió la mano educadamente. «Es un placer conocerla. Monique habla muy bien de la señora». Doña Clemencia apretó la mano de él, analizándolo con la mirada atenta de quien vivió lo suficiente para juzgar carácter rápidamente. Parece un buen hombre», declaró finalmente, como si diera su aprobación oficial. «Camila está durmiendo en su departamento, querida. La vi cepillarse bien los dientes antes, como siempre insistes». Monique sonrió, agradecida por millonésima vez por haber encontrado una vecina tan atenta. «Muchas gracias por cuidar de ella hoy, doña Clemencia. No sé qué haría sin la señora». «Ora, no necesitas agradecer», respondió la anciana, agitando como si espantara la gratitud. «Aquella niña es como una nieta para mí. Ahora vayan, vayan. Tienen menos de 1 hora hasta la medianoche». Cargando todas las bolsas, subieron los 3 tramos de escalera hasta el departamento de Monique, en el último piso. Antes de abrir la puerta, ella se giró hacia Douglas súbitamente nerviosa. «Es bien simple», advirtió. «Nada comparado a lo que debe estar acostumbrado». Douglas sacudió la cabeza. «¿Recuerda la historia que conté? Crecí en un lugar muy parecido». «Por favor, no se preocupe por eso». Monique respiró profundo y destrancó la puerta, revelando un pequeño departamento de 2 ambientes, impecablemente limpio, pero claramente desgastado por el tiempo. Un minúsculo árbol de Navidad artificial, decorado con adornos hechos a mano, ocupaba un rincón de la sala que también servía de cocina. En el sofá cama desplegado, Camila dormía tranquilamente, los cabellos rizados esparcidos sobre la almohada, una leve sonrisa en los labios, como si soñara con algo maravilloso. Douglas observó el departamento con respeto, notando los detalles que hablaban de sacrificio y amor. Los dibujos de Camila cuidadosamente fijados en el refrigerador con imanes coloridos, las fotos de la niña en diferentes edades enmarcadas en la pared, el rinconcito de estudios improvisado con una mesita de plástico y materiales escolares organizados en botes reciclados. «Es un hogar», dijo él simplemente, «un verdadero hogar». Monique sintió el pecho calentar con esas palabras. En silencio, comenzaron a organizar los regalos alrededor del pequeño árbol de Navidad. Douglas sacó de su maletín algunos artículos que Monique no había notado antes: papel de regalo colorido, lazos, etiquetas y hasta pequeñas luces de Navidad a batería que él hábilmente dispuso para complementar la decoración existente. Trabajaron en silencio coordinado, envolviendo los regalos y disponiéndolos artísticamente. Ocasionalmente miraban a Camila para garantizar que ella todavía dormía profundamente. Con cada regalo posicionado, el pequeño departamento se transformaba un poco más, ganando la magia que Monique siempre deseó proporcionar a su hija. «Tenemos una cosa más», susurró Douglas, sacando del maletín una cámara digital compacta, «para registrar el momento en que ella despierte mañana».
Monique se sintió demasiado emocionada para hablar. Cuando terminaron, el resultado era impresionante. Una verdadera escena de Navidad, como las que Camila veía en los libros de historias de la biblioteca. Regalos coloridos, cuidadosamente envueltos, luces centelleantes y hasta medias colgadas con pequeños chocolates y dulces. Douglas consultó el reloj. Faltaban 15 minutos para la medianoche. Debería cambiarse, sugirió gentilmente. El vestido nuevo. Monique dudó, mirando a su hija dormida. ¿Y si ella despierta y yo no estoy aquí? Voy a vigilar, prometió él. Al primer movimiento la llamo. Después de otro momento de duda, Monique tomó la bolsa con el vestido y se dirigió al pequeño baño. 20 minutos después, cuando emergió, la transformación era notable. El vestido rojo oscuro caía perfectamente, destacando su silueta que generalmente quedaba escondida bajo el uniforme práctico de taxista. Ella había sujetado los cabellos en un moño simple, pero elegante, y aplicado un lápiz labial que guardaba para ocasiones especiales. Douglas la observó con admiración genuina. «Está hermosa», dijo con sinceridad. Monique sintió el rostro calentar, desacostumbrada a elogios. Un movimiento en el sofá-cama llamó su atención. Camila se movía, comenzando a despertar. Ella rápidamente se aproximó a su hija, sentándose en la orilla del sofá. Los ojitos de la niña se abrieron lentamente, confusos por un momento, hasta enfocarse en el rostro de su mamá. «Mami», susurró somnolienta. «¿Volviste?» «Volví, mi amor», respondió Monique, la voz embargada por la emoción. «Mami está aquí». Camila se sentó frotándose los ojos y entonces notó el vestido. «Estás pareciendo una princesa», exclamó con admiración infantil. Antes de que Monique pudiera responder, Camila miró más allá de ella y vio a Douglas parado discretamente cerca del árbol de Navidad. La niña abrió los ojos como platos, primeramente con aprensión, después con una expresión de asombro al percibir los regalos dispuestos alrededor del árbol. «¿Quién es él, mami?», preguntó sin quitar los ojos de los paquetes coloridos. «¿Es Santa Claus sin la ropa roja?» Monique rió, aliviada por la reacción de su hija. Douglas también sonrió, aproximándose cautelosamente. «No, querida, este es el señor Douglas. Él es». Monique dudó, buscando las palabras correctas. «Él es un amigo especial que vino a ayudarnos a celebrar la Navidad». Douglas se arrodilló a una distancia respetuosa, quedando a la altura de los ojos de la niña. «Hola, Camila», dijo gentilmente. «Tu mamá me contó muchas cosas buenas sobre ti». La niña lo estudió por un momento con la curiosidad destemida de los niños. «¿Conoces a Santa Claus?», preguntó finalmente. Douglas sonrió entrando en la historia. «Bueno, digamos que somos conocidos. Él estaba muy ocupado esta noche, entonces me pidió que garantizara que todos tus regalos llegaran». Los ojos de Camila brillaron de emoción y ella miró el reloj en la pared de la cocina. «Ya es Navidad, mami. ¿Ya puedo abrir los regalos?» Monique miró el reloj también. 11:58. «Casi, mi amor. Solo 2 minutos más». Camila se levantó completamente ahora, aproximándose con cautela al árbol de Navidad, como si temiera que los regalos fueran a desaparecer si llegaba demasiado cerca. «¿Todos esos son para mí?», preguntó incrédula. «¿La mayoría?» «Sí», respondió Monique, intercambiando una mirada cómplice con Douglas. «Algunos son para mí también». El reloj en la pared marcó la medianoche, y como si fuera una señal mágica, una campana de una iglesia distante comenzó a tocar. «Feliz Navidad, mi amor», dijo Monique, abrazando a su hija. «Feliz Navidad, mami», respondió Camila, prácticamente vibrando de emoción. «Y feliz Navidad, señor amigo de Santa Claus».
Douglas rió, genuinamente encantado por la espontaneidad de la niña. «Feliz Navidad, Camila», respondió, observando a madre e hija con una sonrisa que escondía una emoción profunda, como si presenciara algo que había esperado toda la vida para ver. La alegría de Camila al abrir los regalos era contagiosa. Cada paquete desenvuelto provocaba exclamaciones de sorpresa y deleite que llenaban el pequeño departamento. La muñeca que hablaba tan deseada arrancó lágrimas silenciosas de Monique cuando su hija la abrazó, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Douglas se mantenía levemente alejado, sentado en una silla de la cocina, observando la escena con una sonrisa serena. Ocasionalmente levantaba la cámara para capturar momentos que sabía serían preciosos. Camila probándose el vestido de princesa sobre el pijama. Monique ayudando a su hija a armar el rompecabezas. El abrazo espontáneo de la niña al descubrir los libros de historias. «Mami, mira, este tiene mi nombre», exclamó Camila, mostrando la primera página de uno de los libros donde Douglas había escrito discretamente: «Para Camila, que tiene ojos curiosos y corazón valiente. Feliz Navidad». «Es verdad, mi amor», respondió Monique, lanzando una mirada agradecida a Douglas. Después de la euforia inicial, Camila, todavía en su pijama, ahora cubierto por el vestido de princesa, se aproximó tímidamente a Douglas. «Gracias, señor amigo de Santa Claus», dijo ella, balanceándose para adelante y para atrás. «Esta fue la mejor Navidad de todas». Douglas sonrió genuinamente conmovido por la sinceridad infantil. «Me alegra mucho que haya gustado, Camila. Tu sonrisa es el mejor regalo». La niña inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. «¿Vas a pasar la Navidad con nosotras?», preguntó de repente. La pregunta tomó tanto a Douglas como a Monique por sorpresa. Hubo un momento de silencio antes de que él respondiera. «Bueno, ya es Navidad, ¿no? Técnicamente, ya estoy pasando la Navidad con ustedes». Camila sacudió la cabeza, insatisfecha con la respuesta evasiva. «No, quiero decir el día entero, para comer pan de muerto y comer rosca de reyes. Mami compró poquito, pero podemos dividir». Monique sintió el rostro arder de vergüenza. La simplicidad de la cena que había planeado, algunos tamales comprados en la panadería del barrio y una pequeña rosca en promoción, parecía patética delante de alguien como Douglas. «Camila, el señor Douglas probablemente tiene otros planes para hoy», dijo rápidamente. «Personas importantes para visitar». Para su sorpresa, Douglas sacudió la cabeza. «Actualmente no tengo», respondió con una honestidad desarmante. «No tengo familia en la Ciudad de México y mis amigos están todos con sus propias familias hoy». El rostro de Camila se iluminó. «Entonces puedes quedarte», declaró como si la cuestión estuviera resuelta. «Nadie debe quedarse solo en Navidad, ¿verdad, mami?» Monique se encontró en una posición delicada. Por un lado, sentía que ya habían abusado demasiado de la generosidad de Douglas. Por otro, había algo en él, una soledad que reconocía bien, que hacía imposible mandarlo lejos. «Por supuesto que el señor Douglas es bienvenido para quedarse si quiere», dijo finalmente. «Nuestra celebración es simple, pero sincera». Douglas pareció genuinamente conmovido por la invitación. «Sería un honor», respondió, «pero con una condición. Llámenme apenas Douglas. Señor, me hace sentir como mi padre». Monique sonrió y asintió. Camila, satisfecha con el resultado de la negociación, volvió su atención a la muñeca parlante. Ya pasaba de la 1 de la mañana, pero la niña no mostraba señales de cansancio, energizada por la magia de la ocasión. «Ella no va a dormir tan pronto», comentó Monique observando a su hija. «La emoción va a mantenerla despierta por horas». Douglas sonrió,
observando a la niña que ahora armaba el rompecabezas, conversando animadamente con la muñeca como si fuera una amiga real. «Recuerdo ser así también», dijo él. «Imposible dormir en la noche de Navidad». Monique se dirigió a la pequeña cocina y comenzó a preparar café. Mientras el agua hervía, miró el reloj y después a Douglas. «No esperaba tener compañía hoy», dijo en tono de disculpa. «No tengo mucho para ofrecer, además de café y esos tamales». Douglas se levantó y se aproximó a la cocina. «¿Puedo ayudar en algo?» Ella sacudió la cabeza, todavía incómoda con la idea de un director general millonario en su departamento minúsculo. «Actualmente creo que olvidé algo en el taxi», dijo él de repente, chasqueando los dedos. «Vuelvo en un minuto». Antes de que Monique pudiera responder, él ya había salido por la puerta. Ella se quedó observando a Camila, que ahora estaba totalmente absorta armando su rompecabezas, ocasionalmente hablando con la muñeca sobre dónde las piezas deberían ir. Douglas retornó 5 minutos después, cargando 2 bolsas que Monique no había notado antes. «¿Qué es eso?», preguntó curiosa. «Pensé que podríamos mejorar un poco la celebración», respondió él, retirando de las bolsas una botella de sidra, chocolates finos, frutas frescas y varios recipientes de comida de un restaurante que Monique reconoció como uno de los más caros de la ciudad. «No era necesario», comenzó ella, pero Douglas la interrumpió gentilmente. «Por favor, déjeme contribuir», dijo. «Es lo mínimo que puedo hacer por la hospitalidad». Monique cedió, reconociendo que su refrigerador casi vacío no ofrecería mucho para la ocasión. Juntos dispusieron la comida en sus mejores platos, una colección dispar que ella había acumulado a lo largo de los años. En lugar de parecer desplazada, la comida gourmet en los platos simples tenía un encanto especial, como si simbolizara el encuentro improbable entre sus mundos. Camila quedó maravillada con los dulces y las frutas, especialmente con las fresas, que raramente podían comprar debido al precio. «Podemos hacer una mesa bonita, mami, como en las revistas que vemos en el supermercado». La pregunta inocente revelaba un deseo por aquellas pequeñas normalidades que Monique raramente podía proporcionar. Con la ayuda de Douglas, organizaron una mesa festiva en el centro del pequeño departamento, usando las velas que ella guardaba para emergencias durante los frecuentes apagones en el barrio. Sentados alrededor de la mesa improvisada, con Camila todavía usando su vestido de princesa sobre el pijama, formaban un cuadro curioso. La taxista en un vestido elegante, el director general en ropa casual y la niña radiante en el centro, conectando sus mundos tan diferentes. «¿Podemos hacer un brindis?», preguntó Camila, elevando su vaso de jugo de uva. «Como en las películas». Monique y Douglas intercambiaron miradas divertidas, elevando sus copas de sidra. «¿Por qué deberíamos brindar?», preguntó Douglas. Camila pensó por un momento, la pequeña frente fruncida en concentración. «Por los encuentros», declaró finalmente. «Es lo que la maestra habló, que la Navidad es sobre encuentros especiales». «Y por los encuentros», concordó Douglas, tocando suavemente su copa en la de Monique y después en el vaso de Camila. Mientras comían, Camila los entretenía con historias de la escuela y preguntas incesantes sobre cómo Douglas conocía a Santa Claus. Él respondía con historias creativas que hacían reír a la niña, elaborando un mundo imaginario donde ejecutivos y Santa Claus ocasionalmente se encontraban en reuniones importantes sobre la logística global de regalos. Monique observaba la interacción, notando cómo Douglas parecía perfectamente cómodo hablando con una niña de 4 años, sin condescendencia o impaciencia. Era una faceta que nunca esperaría ver en un ejecutivo de alto nivel. «¿Tienes hijos?», preguntó ella durante una pausa en la conversación. Douglas sacudió la cabeza.
No, nunca me casé, respondió simplemente. Pero había algo en su tono que sugería una historia más compleja detrás de aquella respuesta directa. ¿Por qué?, preguntó Camila con la franqueza típica de los niños. ¿No te gustan los niños? Camila, reprendió Monique suavemente. Esa es una pregunta muy personal. Douglas rió, aparentemente no molesto. Está bien, aseguró. Es una pregunta justa. Se giró hacia Camila. Me gustan mucho los niños. Creo que solo me perdí en el camino. Pasé tanto tiempo construyendo mi empresa que olvidé construir otras cosas importantes. La respuesta, aunque simplificada para el entendimiento de una niña, cargaba una melancolía que no pasó desapercibida por Monique. Había una vulnerabilidad en aquel hombre que contrastaba fuertemente con su imagen pública de ejecutivo exitoso. Camila, satisfecha con la respuesta, volvió su atención a la fresa que estaba comiendo. Douglas aprovechó el momento para cambiar de tema. ¿Y usted, Monique, siempre quiso ser taxista? La pregunta la tomó por sorpresa. Pocas personas se interesaban por sus aspiraciones. Actualmente no, respondió honestamente. Yo estudiaba administración de noche cuando quedé embarazada. Faltaba un año para graduarme. Mami es muy inteligente, intervino Camila orgullosamente. Ella sabe hacer cuentas de cabeza más rápido que la calculadora. Douglas sonrió a la niña antes de volverse a Monique. ¿Por qué no volvió a estudiar? Monique suspiró. Tiempo, dinero, principalmente tiempo. Como madre soltera, trabajar y cuidar de Camila ya consume todo mi día. Añadir estudios a la mezcla sería imposible. Douglas asintió comprensivamente. ¿Y si tuviera la oportunidad, si el tiempo y el dinero no fueran obstáculos? La pregunta flotó en el aire como una posibilidad distante. Monique se permitió, por un breve momento, imaginar una realidad alternativa donde podría perseguir sus propios sueños sin comprometer las necesidades de su hija. Terminaría mi curso, respondió finalmente. Siempre soñé con trabajar con logística. Irónicamente, acabé haciendo eso de otra forma, calculando rutas por la ciudad todo el día. El comentario arrancó una sonrisa de Douglas, pero sus ojos revelaban que estaba considerando seriamente sus palabras. Antes de que pudiera responder, Camila bostezó profundamente, la adrenalina de la noche finalmente cediendo el lugar al cansancio. «Creo que alguien está lista para dormir», observó Monique, acariciando los cabellos de su hija. «No tengo sueño», protestó Camila, frotándose los ojos. «Quiero quedarme despierta con ustedes y Douglas». Monique intercambió una mirada cómplice con Douglas. «¿Qué tal si leemos una historia de tus nuevos libros?», sugirió él. «Apenas una antes de dormir». La oferta pareció aceptable para Camila, que seleccionó inmediatamente uno de los libros de cuentos mexicanos. Monique la ayudó a cambiar el vestido de princesa por su pijama, mientras Douglas organizaba discretamente el pequeño desorden en la cocina. Cuando volvió con Camila, Monique encontró a Douglas sentado en el sofá-cama, el libro abierto en el regazo. Sin dudar, Camila se acomodó al lado de él, jalando a Monique para unirse a ellos. «¿Lees tú, Douglas?», pidió la niña. «Mami dice que cada persona lee de un modo diferente». «Sería un honor», respondió él, abriendo el libro en la historia que Camila había escogido. «¿Cómo nacieron las estrellas?», una leyenda indígena mexicana. La voz de Douglas, normalmente usada para comandar salas de reunión y negociar contratos millonarios, se transformó completamente al contar la historia. Modulaba los tonos, creaba voces diferentes para cada personaje y hacía pausas dramáticas en los momentos correctos, manteniendo a Camila totalmente absorta en la narrativa. Monique observaba encantada.
no solo con la historia, sino con la escena inusitada que se desarrollaba en su pequeño departamento en la madrugada de Navidad. Su hija acurrucada confortablemente entre ella y un extraño que de alguna forma en pocas horas se había vuelto mucho menos extraño. Antes de que la historia terminara, Camila se durmió, la cabeza apoyada en el brazo de Douglas, la muñeca nueva, firmemente abrazada contra el pecho. Con cuidado para no despertarla, Monique acomodó las almohadas y cubrió a su hija con la cobija. «Es muy bueno con niños», comentó bajito, mientras se alejaban para dejar a Camila dormir. Douglas sonrió, mirando a la niña dormida. «Ella es especial», respondió simplemente. «Me recuerda mucho cómo era yo a su edad, curioso, lleno de preguntas». Ellos se movieron a la pequeña cocina, conversando en voz baja para no perturbar el sueño de Camila. Por la ventana podían ver las primeras luces de la mañana de Navidad, comenzando a surgir en el horizonte de la Ciudad de México. Las primeras luces de la mañana de Navidad se filtraban por las cortinas simples del departamento. Monique preparó café fresco, mientras Douglas observaba la ciudad despertando por la ventana de la cocina. El silencio entre ellos era confortable, como si se conocieran hacía años, no apenas algunas horas. «¿Cómo se convirtió en lo que es hoy?», preguntó Monique finalmente, sirviendo 2 tazas de café. «De la infancia con una madre soltera hasta director general de una de las mayores empresas del país. No debe haber sido fácil». Douglas aceptó la taza, sus dedos rozando brevemente los de ella. «No fue», concordó, soplando el café caliente. «Estudié con beca integral. Trabajé en 3 empleos diferentes durante la universidad. Dormía 4 horas por noche». Hizo una pausa, reflejando. «Pero tuve suerte también. Personas que creyeron en mí en el momento correcto, oportunidades que supe aprovechar». «¿Y su madre?», preguntó Monique. «¿Vio su éxito?». Una sombra pasó por el rostro de Douglas. «Parcialmente», respondió con voz suave. «Ella enfermó cuando la empresa comenzó a despegar. Logré proporcionar los mejores tratamientos, una casa confortable, pero...» respiró profundo. «Ella partió hace 5 años. Cáncer». «Lo siento», dijo Monique tocando levemente el brazo de él. «¿Sabe lo que más me entristece?», continuó Douglas, mirando hacia el departamento donde Camila dormía pacíficamente. «Que cuando finalmente tuve condiciones de darle todo lo que siempre quiso, ya no había tanto tiempo. Pasé años construyendo un imperio para impresionarla, para retribuir sus sacrificios, y cuando lo logré, ella solo quería que cenara con ella las noches de domingo, solo quería mi presencia». La confesión, hecha en voz baja para no despertar a Camila, cargaba el peso de un arrepentimiento profundo. Monique comprendió entonces que la generosidad de aquella noche no era solo sobre ellas, era también sobre él, sobre llenar un vacío que el éxito profesional no lograba tocar. «Por eso está solo en Navidad», concluyó ella. No era una pregunta. Douglas asintió. «Tengo colegas, socios de negocios, conocidos. Recibo docenas de invitaciones para fiestas y celebraciones, pero...» hizo un gesto vago con la mano. «Son conexiones superficiales. Nadie con quien realmente quiera compartir un momento importante». Monique lo observó atentamente, viendo más allá de la imagen pública del empresario exitoso. Veía ahora a un hombre que, a pesar de todas sus conquistas, cargaba una soledad familiar para ella. «Hasta anoche diría lo mismo», comentó, mirando a su hija dormida. «Solo tenía a Camila, que era suficiente, pero a veces se pregunta cómo sería tener a alguien para compartir tanto las alegrías como las cargas», completó Douglas, sus ojos encontrando los de ella. Monique asintió, sorprendida con la precisión con que él captó sus sentimientos.
Un pequeño movimiento en el sofá cama interrumpió el momento. Camila comenzaba a despertar, frotándose los ojitos soñolientos. «Mami, Douglas», llamó la niña sentándose. «¿Ustedes no durmieron?» Ellos intercambiaron una sonrisa cómplice antes de aproximarse. «Estábamos conversando, mi amor», explicó Monique, sentándose al lado de su hija. Camila miró sus propias manos por un momento, como si organizara los pensamientos antes de preguntar. «Douglas, ¿te vas ahora?» La pregunta flotó en el aire, cargada de más significado de lo que la niña podría comprender. Douglas se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de ella. «Necesito ir a casa en algún momento», respondió gentilmente. «Pero eso no significa que no pueda volver para visitar, si su mamá permite». Los ojos de Camila se volvieron esperanzados hacia Monique, que sintió el corazón acelerarse ante la expectativa de su hija. «Por supuesto que puede volver», respondió, sorprendiéndose con la naturalidad de la respuesta. «Siempre que quiera». La sonrisa de Douglas iluminó su rostro de una forma que lo rejuveneció instantáneamente. «Actualmente», dijo él, como si tomara coraje, «tengo algo que proponer». Monique sintió una punzada de aprensión. Era así como comenzaban las historias de príncipes encantados que inevitablemente terminaban en decepción, con promesas demasiado grandes para ser cumplidas. «Douglas, ya hizo más que suficiente», comenzó ella cautelosa. «Espere, por favor», interrumpió él gentilmente. «No es caridad, es una propuesta genuina». Hizo una pausa, como si escogiera las palabras cuidadosamente. «TecMéxico está expandiendo el departamento de logística. Necesitamos personas que entiendan en la práctica cómo funciona el transporte urbano, que conozcan la ciudad, que sepan calcular rutas eficientes, personas como usted». «Monique», ella parpadeó confundida. «¿Me está ofreciendo un empleo?» «Estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió él. «Una pasantía remunerada mientras termina su graduación, con horario flexible y guardería en el lugar para Camila. Después, dependiendo de su desempeño, un cargo efectivo». Monique sintió como si el aire hubiera sido succionado del departamento. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado, pero que parecía imposible para una madre soltera sin diploma. «¿Por qué?», preguntó finalmente, la voz casi un susurro. «Porque tiene el perfil exacto que buscamos», respondió Douglas con sinceridad. «Conocimiento práctico, determinación, inteligencia, el resto puede ser aprendido». Camila miraba de uno a otro, sin comprender completamente la conversación, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. «¿Vas a trabajar con Douglas, mami?», preguntó, abrazando su nueva muñeca. Monique dudó, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. El mundo le había enseñado a desconfiar de ofertas que parecían demasiado buenas. «No sé, mi amor, necesito pensar». «Por supuesto», dijo Douglas rápidamente. «Sin presión. Aquí está mi tarjeta personal». Extendió una pequeña tarjeta con su número de celular anotado a mano en el reverso. «Cuando decida o si tiene dudas, puede llamarme a cualquier hora». Monique aceptó la tarjeta, sus dedos temblando levemente. El gesto simple cargaba el peso de una elección que podría cambiar completamente su vida y la de Camila. Un rayo de sol más fuerte entró por la ventana, iluminando el pequeño departamento con una luz dorada. Camila se levantó de repente corriendo para mirar por la ventana. «Mira, mami, el cielo está todo colorido». Era verdad. El amanecer de Navidad pintaba el horizonte de la Ciudad de México en tonos de naranja, rosa y dorado. Una visión rara en una ciudad generalmente cubierta por contaminación. «Es hermoso», murmuró Monique, uniéndose a su hija en la ventana. Douglas se quedó al lado de ellas, observando el espectáculo natural.
Hubo un momento de silencio compartido, 3 personas unidas por el azar, observando el primer amanecer de Navidad juntos. «Sabe», dijo Douglas finalmente, «yo tenía planes de pasar el día solo en casa, trabajando en algunos proyectos». «¿En Navidad?», preguntó Camila, horrorizada con la idea. Él sonrió para la sinceridad de la niña. «Sí, en Navidad, pero ahora…» Hizo una pausa, mirando a Monique con una pregunta silenciosa en los ojos. «Estaba pensando si ustedes aceptarían pasar el día conmigo. Podríamos ir al parque, tal vez almorzar en algún lugar especial que esté abierto hoy». «¿Podemos, mami, por favor?». Camila saltó animada. Monique sintió una emoción extraña y familiar al mismo tiempo. Era esperanza, reconoció. Esperanza de que tal vez, apenas tal vez, la vida pudiera ofrecer segundas oportunidades, no solo para ella, sino para todos ellos. «Sí», respondió finalmente, «sería maravilloso». La sonrisa de Douglas iluminó su rostro de una forma que Monique percibió que quería ver más veces. No era la sonrisa calculada de un ejecutivo, sino la de un hombre que encontraba algo que ni sabía que estaba buscando. Camila corrió para vestirse, escogiendo cuidadosamente entre sus ropas la que sería perfecta para una salida de Navidad. Mientras la niña se preparaba, Monique y Douglas permanecieron cerca de la ventana, sus manos casi tocándose en el alféizar. «Gracias», dijo él bajito. «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Yo soy quien debería agradecer por todo lo que hizo». «Por dejarme entrar», respondió simplemente, «no solo en su departamento, sino…». Hizo un gesto que parecía abarcar algo mayor, innombrable, en su vida, en la vida de ustedes. Monique comprendió entonces que de alguna forma ella y Camila le habían dado a Douglas un regalo tan valioso como los que él trajera. El sentimiento de pertenecer a algo, de hacer parte de un momento genuino. «Creo que la Navidad tiene de esas cosas», dijo ella suavemente. «A veces los regalos que realmente importan no vienen envueltos». Douglas sonrió, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que hizo su corazón acelerar. Lentamente, casi tímidamente, su mano cubrió la de ella en el alféizar de la ventana. «¿Puedo hacer una confesión?», preguntó él, la voz poco más que un susurro. Monique se sintió incapaz de desviar la mirada. «Cuando usted dijo solo quería estar con mi hija en esta Navidad, algo dentro de mí cambió, como si hubiera esperado toda la vida para oír aquellas palabras, para encontrar a alguien que entendiera lo que realmente importa». La sinceridad en la voz de él tocó a Monique profundamente. Era extraño y maravilloso cómo la vida podía cambiar completamente en una única noche, cómo extraños podían volverse tan importantes en cuestión de horas. «Estoy lista», anunció Camila volviendo a la sala, vistiendo su nuevo vestido sobre una blusa de manga larga, la muñeca parlante firmemente segura en un brazo. Monique y Douglas se alejaron ligeramente, pero algo había cambiado entre ellos. Un puente invisible construido a través de confidencias compartidas y momentos de vulnerabilidad. «Estás hermosa, princesa», dijo Douglas, haciendo una reverencia exagerada que arrancó risas de Camila. «Vamos a prepararnos también», sugirió Monique, todavía sintiendo el calor de la mano de él en la suya. Mientras se preparaban para salir, moviéndose por el pequeño departamento con una familiaridad sorprendente, Monique percibió que, por primera vez en años, no pensaba en el futuro con aprensión, sino con expectativa. No sabía exactamente qué ocurriría después, si aceptaría la propuesta de trabajo, si la conexión con Douglas se profundizaría o se desvanecería con el tiempo. Pero de alguna forma eso no la asustaba más. Lo importante era el presente, su hija feliz, un nuevo amigo o tal vez algo más, que entrara en sus vidas de la manera más inesperada.
y la sensación reconfortante de que a veces los milagros de Navidad realmente ocurrían, no con magia o fantasía, sino a través de encuentros genuinos entre personas que de alguna forma se necesitaban unas a otras. Cuando finalmente salieron del departamento, el sol de Navidad brillaba plenamente sobre la Ciudad de México, como una promesa silenciosa de que días mejores estaban por venir. Y mientras cerraba la puerta detrás de sí, Monique percibió que había recibido mucho más que apenas estar con su hija aquella Navidad. Había recibido la oportunidad de un nuevo comienzo, un regalo que ningún dinero del mundo podría comprar.